Llega el momento que Jacob sufre por la pérdida de su hijo, podemos ver y notar. ¿Cuánto pudo haber sufrido Jacob una vez que ve que su hijo había muerto porque sus hijos le habían llevado la muestra de uno de los mantos, lo llevaron y habían dicho que era sangre de su hijo y que él había muerto, que José había muerto? Y Jacob pues amaba mucho a José. Había pasado por todas estas situaciones, estas dificultades. Este hombre llamado José, luego que es vendido como esclavo allí, entonces empieza a servir allí en Egipto, tiene que pasar muchas cosas antes de poder llegar al lado de Faraón, tuvo que pasar por problemas. Estos problemas se traducen a cosas difíciles que él pudo atravesar, hasta el punto de haber caído preso porque alguien le levantó un falso testimonio. Al levantar este falso testimonio va a la cárcel y luego de esto entonces interpreta el sueño de Faraón cuando es llevado hasta allí, y de allí entonces Faraón lo llama a ser su mano derecha. Este hombre que había pasado por tantas dificultades, al igual que su padre Jacob, pero al contrario, José fue un hombre siempre temeroso de Dios, un joven temeroso de Dios, y donde él estaba, Dios le bendecía, Dios le daba gracia, Dios le apoyaba y él podía hacer lo que Dios quería que él hiciera. Y llega el tiempo de la hambruna en el lugar donde ellos viven. Ese tiempo de hambre que ellos están viviendo le repercute tanto así pues que no hay alimento. Cuando hay sequía pues no se puede sembrar nada. Por eso es importante que llueva. Vemos que eso tiene gran importancia, y donde no llueve pues tiene que haber regadíos que se puedan hacer para que se dé la siembra. Es necesario que un país, una nación, tenga su alimento. Una de las fórmulas de un país desarrollado, el sector primario, es el agro y la pecuaria. Y entonces vemos que allí en Egipto, cuando José está al lado de Faraón, están haciendo los graneros. Es necesario que los graneros se construyan, se enviaron a construir los graneros. Allí toda aquella cosecha que hubo un año, entonces esa cosecha fue guardada en los almacenes, en los silos, para almacenar, en los graneros, para almacenar y tener alimento para el tiempo de la necesidad, porque ya estaba profetizado. Dios ya le había enviado una palabra a Faraón, ¿verdad? A través de ese sueño que él tuvo. José lo interpreta y a través de esa sabiduría se logra construir estos graneros y pueden almacenar los alimentos. Cuando vamos al versículo 1, dice que vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido a la tierra de Canaán, y aquí están en la tierra de José. Habían venido de Canaán, en Canaán no había alimento, sus ganados necesitaban comer, ellos necesitaban comer. No era comerse todo de una vez, porque ellos tenían que administrar su ganado para poder tener que comer después. Y entonces vinieron de Canaán, allí es donde estaba José, al lado de Faraón, porque había hambre, habían emigrado en búsqueda de alimento. Y allí estaba José, aquel que había envidiado, aquel que había provocado maldad contra él, estaba allí al lado de Faraón. José no se dio por vencido, él tenía sus sueños, pero creía en Dios. Él creía en Dios, porque cuando alguien cree en Dios, llegará un momento que se queda solo, ¿es cierto? José tuvo que tener su preparación para poder bendecir a otro. Esto tenía que venir de un hombre de fe realmente también, porque Jacob también tuvo esa fe de que recibir la bendición, la primogenitura, era algo especial. Y luchó. Sus hijos tenían que ser parecidos o iguales, dice un dicho: de tal palo, tal astilla. Y entonces vemos a José
allí, en este momento, cuando estamos en el capítulo 47, ya al lado del faraón, luego que pasan todas esas cosas que tenían que pasar, todos los problemas. A veces Dios envía a alguien a bendecir a otros y piensa que todo será fácil, ¿no? Nada es fácil en la vida. Y menos cuando se refiere a la bendición de Dios. Nada es fácil, nada es fácil. Eso es lo que nosotros tenemos que meternos en la mente, de que nada es fácil en la vida. Nunca Dios te va a enviar a hacer algo fácil. No, por eso te da las escrituras, te da las herramientas, que es la palabra de Dios, te da su armadura, porque nada es fácil en la vida. A veces Dios nos envía a hacer algo y puede ser que nos salga bien de una vez, y más fácil que pelar una mandarina, diría alguien. Pero hay cosas que no salgan fáciles, ahí es donde debes esforzarte, ahí es donde debemos esforzarnos. Estos hombres se esforzaron por un tiempo mejor. Jacob había sufrido aún cuando quería tener a su esposa, pero tuvo que vivir, sentirse trampeado para poder, me imagino, arrepentirse. A veces lo que vivimos nos ayuda a reflexionar sobre algo que hemos hecho. Y cuando nosotros reflexionamos sobre algo que hemos hecho, entonces nos arrepentimos de eso que hemos hecho. Porque es necesario que a veces pasemos por dificultades para poder tener empatía. Si nosotros nos atravesamos por hambre, usted no sabe que otro puede tener hambre.